El asesinato de Tim McLean. El caso del monstruo del autobús. Manitoba, también conocida como la Gran Gema de las Praderas Canadienses, se ha convertido en una de las provincias más sobresalientes del país norteamericano. Debe su reconocimiento a la búsqueda constante de ciudadanos extranjeros para sumarlos a su destacada fuerza laboral y mantener a flote su productividad. Junto con Quebec, Saskatchewan, Alberta y otras, Manitoba diseñó uno de los programas para migrantes más importantes de la nación, tanto que en un lapso de 10 años el número de foráneos en su territorio se ha incrementado en 300%. Pero según las autoridades canadienses, esta cifra seguirá incrementándose en los próximos años. Las oportunidades de empleo han sido uno de los principales atractivos de la región, lo que seguramente atrajo a una personalidad muy particular, la cual, en julio de 2008, se convirtió en el foco de atención de la prensa y de un país entero por su participación en uno de los crímenes más crueles de la historia. Por lo mismo, fue mundialmente conocido como el caníbal del autobús. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. ¿Quién era Vince Lee? Vincent Weiwang Vince Lee, o Vince Lee, nació el 20 de abril de 1968 en la ciudad costera de Dandong, en China, antes conocida como Andong. Fue un estudiante de informática del Instituto de Tecnología de Wuhan, donde finalmente obtuvo una licenciatura que le permitió desempeñar funciones como ingeniero de software en Beijing entre los años 1994 y 1998. El 11 de junio de 2001, emigró por fin a Canadá, obteniendo la ciudadanía 5 años después, específicamente el 7 de noviembre de 2006. Durante su estadía en ese país, desempeñó algunas funciones poco relevantes. Una de ellas en la Grand Memorial Church, una prestigiosa iglesia ubicada en la ciudad de Winnipeg. La iglesia Grand Memorial ha sido reconocida por albergar a más de 2,000 constituyentes, pero también por orientar sus esfuerzos en enseñar las Sagradas Escrituras a cada uno de sus feligreses. En ese lugar estuvo Vincent por 6 meses, y el dinero obtenido por el cumplimiento de sus funciones lo utilizó para mantenerse junto a su esposa Anna. Ninguna persona que tuvo la oportunidad de compartir con él notó el monstruo que tenía dentro. El pastor Tom Castor dio al caníbal del autobús la oportunidad de trabajo, y aún después del estremecedor acontecimiento que conmocionó a Canadá en 2008, aseguró que ese hombre de nacionalidad china se mostró entusiasmado por el empleo y que estuvo comprometido a cumplir con él muy formalmente, aunque el idioma le dificultó un poco las cosas. En entrevista con la cadena CTV Winnipeg, Tom mencionó que Vince ocasionalmente se sintió frustrado por no poder comunicarse o entender. En la misma entrevista, el pastor afirmó que en ningún momento hubo algún incidente con Vince que lo hiciera parecer sospechoso o peligroso. De hecho, manifestó que no generó problema alguno, ni mostró señales de ira antes de su renuncia durante la primavera de 2005, mismo año en que fue diagnosticado con esquizofrenia. En 2006, Vince viajó a la ciudad de Edmonton, capital de la provincia de Alberta. Lo hizo de manera repentina, dejando a Anna sola en Winnipeg. A pesar de lo estrepitoso de su partida, ella salió a su encuentro poco tiempo después. En Edmonton, Vince desempeñó otras funciones de bajo rango, trabajó en un restaurante local de comida rápida y cumplió con algunas tareas sin importancia en establecimientos como Walmart. Pero no fue todo, ya que en su hoja de vida también incluyó otros trabajos de servicios como repartidor de periódicos. Ni siquiera en esta oportunidad
demostró algún signo de ser una persona violenta, y si en esa oportunidad ya existía el caníbal que semanas después atacaría a Tim McLean, un joven canadiense de 22 años, nadie pudo verlo. Las investigaciones hechas por las autoridades concluyeron que Vince fue despedido de Walmart. La razón fue una serie de desencuentros con algunos de sus compañeros. Después del incidente que le hiciera perder su trabajo en la multinacional de tiendas de origen estadounidense, tomó un autobús Greyhound directo a Winnipeg el 28 de julio de 2008. Al día siguiente decidió bajar en la región de Erickson, en Manitoba. Llevó con él 3 equipajes y, según algunos testigos, pasó la primera noche sentado en un banco de una tienda de comestibles. El testimonio de las personas entrevistadas por las autoridades reveló que fue visto a las 3 de la madrugada, muy erguido y con los ojos muy abiertos. Pero no fue todo, ya que durante las primeras horas de la siguiente mañana, continuó sentado en el mismo banco en el que llevaba 2 días. Vendió su celular por $60 a un jovencito de unos 15 años. Fue el mismo que le confiscó la Real Policía Montada de Canadá, RCMP por sus siglas en inglés, como evidencia después del crimen. El destino hizo que sus caminos se cruzaran. Timothy Richard Tim McLean Jr. era un joven canadiense de apariencia apacible, cuya vida fue arrebatada de manera cruel en un autobús de Greyhound la noche del 30 de julio de 2008. Nació en Victoria, capital de la provincia de Columbia Británica, y fue criado entre ciudades como Ely y Winnipeg. En Manitoba, este desafortunado hombre se desempeñó como ladrador de carnaval a sus 22 años, cuando fue brutalmente asesinado por Vince mientras viajaban por la autopista Trans-Canadá. Aunque no hay suficiente información de su niñez, se sabe que tuvo una infancia normal, dentro de un hogar armonioso y una familia funcional. Su padre lo describió como una persona alegre a la que pocas veces se le veía triste o enojado. En el 2007, un amigo lo invitó a trabajar en una feria de verano, lo que para él era perfecto porque podría conocer personas y viajar, uno de sus grandes sueños. Ganaba alrededor de $1,000 al mes, lo que le permitía pagar sus gastos e irse de fiesta. Después de un agobiante día de trabajo, Tim tomó el autobús con ruta Winnipeg-Edmonton para regresar a casa, sin saber que esa noche sería su última en este mundo. Según las investigaciones preliminares y de acuerdo con los testigos del hecho, el joven canadiense abordó la unidad poco después de las 12 p.m., al término de la feria de carnaval. Su camino se cruzó con el de Vince justamente a las 6:55 p.m., cuando el chino canadiense subió al mismo charter con apariencia un tanto agitada. Los testigos dijeron que Vince tomó asiento en uno de los asientos delanteros. Sin levantar apenas sospechas ni dar señales de lo que estaba a punto de cometer, Vince aprovechó una parada de descanso para fumar un cigarro. En ese momento lo vieron nervioso y hasta un poco molesto. Cuando abordó nuevamente, no volvió a su puesto original, sino que consiguió un lugar al fondo de la unidad, donde se encontraba un Tim solitario y desprevenido. Sería la víctima perfecta. Tim estaba una fila antes del baño y cerca de él había muy pocas personas. Además, estaba distraído por lo que sería mucho más fácil un ataque sorpresa y certero. A continuación, Vince tomó asiento muy cerca de su presa, a quien no había visto nunca en su vida, pero que a partir de ese momento se convirtió en su primera víctima fatal. Tim no sospechó nada de las macabras intenciones de aquel hombre de origen asiático. Al contrario, fue muy amable con él cuando lo tuvo cerca, pues le esbozó una amigable sonrisa, le tendió la mano y hasta lo guió para que tomara un asiento en su misma fila. Terror en el autobús. Lo peor estaba por venir, e inocente de todo aquello, el pobre Tim se colocó sus auriculares y con la cabeza pegada en el cristal de la ventana, se quedó profundamente dormido. De acuerdo con el testimonio de otras personas recopilado por los agentes de RCMP, Vince dejó escuchar algunos cánticos en su idioma natal, pero de igual forma no hallaron razones para encender las alarmas. Cada uno estaba en lo suyo, y aquel sujeto que cantó suave y pausado no era hasta entonces una amenaza latente.
La puesta de sol dominaba el horizonte, y fue la oportunidad que estaba esperando Vince para ejecutar su acción. Al cabo de 10 minutos, los desgarradores gritos de Tim alertaron a los presentes. La escena que estaban presenciando era la de una película de terror. Vince apuñaló varias veces a Tim en el pecho y cuello. Al menos fueron 12 puñaladas las que acabaron con la vida de aquel hombre, padre de un hijo de 2 años y esposo ejemplar. Quienes pudieron presenciar el momento describieron a un Vince que no emitió ninguna emoción mientras cometió tal brutalidad. En ese momento y ante el temor de ser las próximas víctimas de aquel despiadado asesino, notificaron al conductor del Greyhound lo que estaba sucediendo para que detuviera la unidad. Todos evacuaron rápidamente, dejando el cuerpo de Tim a merced del desquiciado Vince. Vince también intentó escapar, pero la acción oportuna del conductor, quien activó de inmediato los mecanismos de seguridad para dejarlo encerrado dentro, lo impidió. No pudo atravesar la puerta principal, y sus intentos por romper el cristal para escapar fueron inútiles. 2 valientes pasajeros, en compañía del conductor, tomaron la decisión de ingresar nuevamente al autobús. Su intención era rescatar a Tim, pero este ya estaba muerto. Finalmente, el trío fue ahuyentado por un Vince colérico y enloquecido, quien, cuchillo de caza en mano, amenazaba con matarlos. Nuevamente, el conductor activó todos los sistemas de bloqueo para evitar que el homicida pudiera escapar. Pero lo peor estaba por suceder. Encerrado y sin ninguna posibilidad de huir, Vince comenzó a mutilar el cuerpo de Tim ante la presencia del resto de los pasajeros, quienes desde el exterior no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Vince realizó esto sin mostrar señales de emoción ni de piedad. Después de su terrible acción, enseñó la cabeza de Tim como si fuera un trofeo. Lo más insólito estaba a punto de ocurrir. Sí, Vince no se conformó con lo que había hecho, pues en un acto de maldad pura o demencia total, poco a poco cometió un acto de canibalismo con su víctima, provocando el asco de quienes contemplaban aquella espantosa escena de horror. La intervención de la policía. El reporte de un apuñalamiento dentro de un autobús había llegado a los centros policiales. Por eso, a las 8 p.m., integrantes de la Policía Montada Real Canadiense hicieron presencia en el lugar. Pero lo que vieron los hizo temblar. Vince caminaba de un lado a otro del pasillo de la unidad, sosteniendo en sus manos su trofeo. La brutalidad de aquel asesinato y la negativa del homicida en ceder ante las autoridades ameritó la intervención de expertos negociadores y de miembros del equipo SWAT. Los intentos por sacar a Vince del autobús llevaron a los agentes al menos 2 horas. Su captura se produjo justo después que logró romper el cristal de una de las ventanas e intentó escapar velozmente. Fue neutralizado por medio de una acción inmediata ejecutada por miembros de la unidad táctica, quienes se vieron en la necesidad de dispararle en 2 oportunidades con taser. Al quedar despejado, los forenses ingresaron a la escena del crimen, encontrando el cuerpo destrozado de Tim. En los bolsillos de Vince hallaron partes de su víctima. Hubo otras que jamás fueron localizadas, por lo que se confirmó que Vince cometió canibalismo. Vince llegó a la cárcel como responsable de un hecho tan espeluznante en el que acabó con la vida de un joven canadiense y que marcó las de otros millones de personas que no podían creer lo que un ser humano era capaz de hacer. Pero, para sorpresa de todos, el homicida fue dejado en libertad tras 19 sesiones psiquiátricas con el Dr. Jeffrey Waldmart, una vez que las autoridades decidieron que no tenía ninguna responsabilidad penal, al confirmarse su padecimiento de esquizofrenia. En el juicio se declaró inocente, a pesar de haber reconocido lo que había hecho. Con base en los resultados de los diferentes estudios psicológicos, la Junta de Revisión del Código Penal de Manitoba había otorgado la libertad absoluta de Vince 1 año después de haber acabado de manera tan cruel con la vida de Tim Kleen. Por esta razón, no estaría sujeto a constantes monitoreos, a pesar de las protestas de la madre de la víctima, Carol de Delhi, quien argumentó que no había manera de comprobar que Vince tomara los medicamentos que le ayudaran a tratar su enfermedad mental.
Al principio, el caníbal del autobús estuvo recluido en una zona de máxima seguridad de un hospital psiquiátrico de la zona por recomendación de los especialistas, pero cada cierto tiempo y en función de la evolución de su estado de salud mental, fue recibiendo muchas más libertades para movilizarse. Desde sus 48 años, Vince vive solo en un apartamento situado en la ciudad de Winnipeg, pero las autoridades se encuentran haciendo monitoreos constantes para evitar que deje de tomar sus medicamentos. El Dr. Jeffrey dijo a la Junta que confiaba en que este chino canadiense seguirá cumpliendo con su tratamiento. Además, declaró que este hombre está consciente que estar sometido a estricto control médico evitará que producto de su enfermedad vuelva a cometer atrocidades como las del pasado. Jeffrey también ofreció más detalles del comportamiento de Vince después del escalofriante asesinato de Tim. Reveló que el paciente no fue consciente de lo que hizo y que en medio de su psicosis actuaba pensando que en realidad estaba defendiéndose. En entrevistas futuras a las autoridades y a la prensa, también manifestó que Vince le había revelado que escuchaba voces en su interior que le decían que Dios lo había escogido como asesino, pero desconocía las razones. Pese a las críticas de mucha gente sobre la compasión que demostró la autoridad canadiense, dejando a Vince libre de toda culpa, el doctor explicó que el sujeto actuó de acuerdo a su realidad, lo que no necesariamente lo convierte en un monstruo. Aun cuando la Junta haya afirmado con base a los resultados de diferentes análisis que Vince no representa una amenaza para la seguridad pública, muchos se preguntan cómo es que Vince Li está suelto en las calles después de haber cometido un brutal crimen y cómo es que no ejercen un mayor control sobre este sujeto que conmocionó a todo un país por la crueldad de su asesinato. Los ciudadanos de Winnipeg piensan que no pueden estar seguros con un asesino rondando entre ellos. Lo cierto del caso es que Vince, en medio de su recuperación y ante la conmoción en torno a un país, planeó visitar su natal China, pero también dijo que vivirá en la ciudad de Winnipeg durante los próximos 3 años. Pero no es todo, pues también está esperando ingresar a una lista de entrenamiento y hasta hacer una carrera dentro de esta importante urbe. Mientras Vince trata de rehacer su vida, la de muchas otras personas quedó devastada. Y es que aquellos acontecimientos del 30 de julio de 2008 provocaron que muchos de los pasajeros que vivieron aquella aterradora experiencia se volvieran presas del pánico. De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, una pequeña tuvo que ser enviada con urgencia a los servicios de protección infantil, ya que después de ser testigo del canibalismo de Vince, recibió el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, TEPT. 6 años después, específicamente en 2015, una persona tomó la decisión de suicidarse, una vez que aquel hecho lo sumiera en una terrible depresión, de la que no pudo salir. De hecho, los profesionales de ciencias forenses que atendieron el caso revelaron que después de presenciar aquello, tuvieron muchísimas pesadillas. Aquella escena protagonizada por el asesino Vince Li será difícil de olvidar con el paso del tiempo. Mientras tanto, las personas de Manitoba tratan de hacer su vida normal en una provincia en la que, a pesar de los esfuerzos, el miedo sigue reinando en aquella región conocida como la Gran Gema de las praderas canadienses. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.